Sí, buenas tardes. La pandemia del coronavirus ha provocado una crisis sanitaria y económica que no solo está suponiendo un desafío para nuestro sistema sanitario, sino para el conjunto de las instituciones del Estado. De la misma forma, ha puesto a prueba la madurez de los partidos políticos de este país, llamados a dejar a un lado el tono beligerante para concentrarse en la siempre difícil búsqueda de soluciones. Para desgracia del conjunto de la ciudadanía, en España hemos podido comprobar que algunos partidos no han estado a la altura y no han sabido desprenderse de la retórica destructiva con la que llevan intentando socavar la legitimidad del gobierno de coalición desde el primer minuto de su singladura. Quienes esperábamos que la pandemia permitiera un interludio marcado por la lealtad y la colaboración de la oposición, como sucede en Portugal o Francia, por citar tan solo dos países de nuestro entorno, pronto perdimos la esperanza. Lealtad y colaboración, por cierto, no significa callar ante los errores ni negar las diferencias ideológicas en la gestión de la pandemia, sino contribuir desde la prudencia a un inmenso esfuerzo colectivo con tantos sacrificios sociales está conllevando. La más elemental prudencia es lo que debería llevarnos a acoger con escepticismo cualquier diagnóstico maximalista sobre los errores y aciertos de cualquier gobierno e institución. Igualmente, debería invitarnos a modular nuestros mensajes para no generar en la sociedad dinámicas de desafección ni enfrentamiento, en un momento en el que la unidad en torno al necesario compromiso colectivo resulta fundamental para respaldar la lucha de los profesionales sanitarios y de todos los colectivos que se sitúan en la vanguardia de la respuesta contra el coronavirus. Lamentablemente, la actitud de una buena parte de la oposición tiene mucho de sobreactuación y de relato. Los responsables de una década de recortes salvajes en la sanidad pública buscan desesperadamente cambiar de tema no solo para no ser señalados como los responsables de la pobreza de recursos en muchas comunidades autónomas, sino para impedir que se cimente un nuevo paradigma en la sociedad que declare inviolable la sanidad de todos y de todas. También tiene que ver con la incomodidad de determinados sectores de las élites del país ante la gestión de los efectos sociales y económicos de esta pandemia que nada tiene que ver con la de 2008. No podemos olvidar que el conjunto de la clase trabajadora española sufrió con intensidad el impacto de aquella crisis porque las medidas aplicadas por el Partido Popular, pero también por el PSOE y diversos partidos de ámbito autonómico, se centraron en proteger a la banca, al sector financiero y a las grandes multinacionales. No olvidemos la reforma laboral que abarató y flexibilizó el despido, el masivo descenso de la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población, las medidas para facilitar desahucios o un rescate bancario que superó los 65.000 millones de euros. Es evidente, por otra parte, que uno de los principales problemas a la hora de afrontar la crisis del coronavirus ha sido la insuficiencia de los recursos sanitarios, tras una década de privatizaciones y recortes en la sanidad pública. Esta voladura paulatina y deliberada del sistema público español nos dejó en una situación comprometida para afrontar esta pandemia y ello hace aún más visibles y notables los esfuerzos del Gobierno de coalición para superar las dificultades y plantear una salida social a esta crisis. Una inversión de 200.000 millones de euros y un paquete de medidas que han impedido los desahucios, han permitido una moratoria de hipotecas y un subsidio para las personas autónomas. Han prohibido los despidos y fomentado los ERTEs, han establecido un subsidio para las personas trabajadoras del hogar, prohibido el corte de suministros básicos o protegido a las personas que viven en alquiler. En términos generales, ha desplegado una estrategia de apoyo masivo a personas y empresas sin la que el país habría entrado en un colapso similar al que provocó la respuesta neoliberal a la crisis de 2008. Para reforzar esta respuesta social ante la crisis, las administraciones autonómicas y municipales, que también son Estado, no solo tienen que asumir su cuota de responsabilidad en la gestión, sino responder de la situación en la que se encontraban sus estructuras sanitarias y asistenciales. En este sentido, al ponderar la respuesta de la Administración asturiana frente a la crisis, es forzoso admitir claroscuros y necesario plantear nuestras dudas al respecto de algunas cuestiones. Desde la prudencia que corresponde, me veo obligada a recriminar algunos aspectos de su gestión, no siempre toda la abierta y transparente que hubiera sido deseable. Al respecto, la expansión de la pandemia a través de las residencias públicas y privadas de Asturias ha sido un drama desde todos los puntos de vista, incluyendo las dificultades para acceder a información sensible, sufrida no solo por los partidos políticos, sino por la sociedad e incluso los familiares de las personas internas y las propias trabajadoras. Las residencias para nuestros y nuestras mayores son un punto crítico por tres factores.
El primero, sus residentes son el colectivo de mayor riesgo de fallecimiento por COVID-19. La tasa de mortalidad para mayores de 80 años alcanza el 18%, mientras que los mayores de 60 años en conjunto sufren el 95% de las muertes. El segundo factor, tenemos un modelo residencial donde la aglomeración de personas mayores y baja ratio de trabajadoras por residente dificulta el cuidado personalizado y favorece los contagios, como han denunciado los sindicatos del ERA. El tercer factor es decisivo. Las medidas que se están adoptando cuando se descubre un caso de COVID-19 en una residencia son insuficientes. No siempre se está aislando a los residentes contagiados, quienes a menudo no son atendidos por personal específico. Persiste, por otra parte, la carencia de equipos de protección adecuados y los tests distan de realizarse de manera sistemática. Durante semanas, de hecho, las pruebas solo se realizaron a residentes que presentaban síntomas, salvo en los casos en los que se medicalizaba una residencia al descubrirse focos de contagio masivos. Sin embargo, la investigación científica señala que existe un alto porcentaje de asintomáticos que contagian el virus, al menos el 20%. Decenas de residentes y profesionales que hayan tenido contacto con personas contagiadas serán a su vez vectores de nuevos contagios. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de hecho, ha advertido recientemente que un importante número de ancianos positivos por COVID-19 cuentan con síntomas atípicos, sin fiebre ni síntomas respiratorios, por lo que la única garantía para evitar un infradiagnóstico es realizar tests al conjunto de residentes y profesionales. Llevamos desde el 19 de marzo pidiendo a la Consejería de Salud en hasta 4 documentos diferentes con propuestas la ampliación de la capacidad de realizar tests, incorporando nuevos laboratorios al servicio de virología de Luca y hacer de inmediato tests a residentes y trabajadoras asintomáticas. No estamos haciendo suficientes pruebas para frenar los contagios a tiempo en las residencias. Pero el problema también es estructural. Diferentes voces llevan muchos años clamando por más recursos y denunciando que el sistema de dependencia español no se adecúa a las necesidades de una población cada vez más necesitada de apoyo. Tampoco en Asturias han faltado las críticas y avisos sobre las insuficiencias del sistema de dependencia en general, las dirigidas a las residencias del ERA. Asturias es la comunidad autónoma que más empeoró el año pasado en la atención a las personas dependientes, con una inversión de 486 euros por persona frente a la media estatal de 664 euros. Estas cifras contextualizan un drama que nos ha llevado a un registro de 423 residentes contagiados por el coronavirus, con 80 personas fallecidas, más de la mitad de la cifra total. No podrá nadie reprocharnos oportunismo porque llevamos denunciando las insuficiencias de la red de residencias asturianas desde que entramos en la Junta General. La merma en la inversión discurrió paralela al envejecimiento de la sociedad asturiana, de manera que la población más vulnerable se ha visto expuesta precisamente cuando más necesitaba que la estructura de cuidados se reforzase. Es de justicia que reconozcamos en este punto a un colectivo de trabajadoras que se sitúa, al igual que el conjunto del personal sanitario, en la vanguardia de la lucha contra el coronavirus. La mortalidad de esta pandemia habría sido superior si las trabajadoras de las residencias y de ayuda a domicilio no hubieran sostenido, a costa de grandes sacrificios personales, por no hablar de los evidentes riesgos para su salud, el sistema de cuidados autonómico. Y lo han sostenido a menudo desde la más pura orfandad, buscándose ellas mismas el material de protección, sin noticias de las empresas que tienen la concesión de la ayuda a domicilio. Espero que esta crisis sirva para poner en el centro del debate político la cuestión de los cuidados, que debe erigirse como uno de los pilares de los servicios públicos y del Estado de Derecho, al mismo nivel que la sanidad o la educación. En una crisis de esta magnitud no seríamos leales si no apoyáramos sin fisuras todo aquello que se está gestionando con acierto, como tampoco lo seríamos si no señaláramos los errores o las posibilidades de mejora. Nunca nos hemos quedado, y bien lo sabe este Gobierno, en la crítica sin propuesta, y hemos hecho llegar diversos documentos con propuestas y demandas que en muchos casos han sido correspondidas en mayor o menor medida. Nos parece, sin embargo, que queda mucho por hacer, tanto para proteger a los colectivos más vulnerables ante los efectos económicos de la crisis, como para asegurarnos medidas que permitan una reactivación temprana de los sectores productivos más afectados por la pandemia. En este sentido, las personas autónomas aunan la doble condición de encontrarse seriamente amenazadas por esta crisis y de constituir un sector clave en nuestro tejido económico. Es imprescindible reconocer que la moratoria en el pago de hipotecas, los avales para la financiación de crédito y la prestación extraordinaria por cese o disminución drástica de actividades decretados por el Gobierno de coalición han sido y están siendo fundamentales para sostener al colectivo de autónomos,
Pero la Administración autonómica no solo puede, sino que debe complementar los esfuerzos del Gobierno central. Las medidas tomadas hasta la fecha son insuficientes para abordar la magnitud de las consecuencias económicas a las que nos enfrentamos. Una muestra de ello es la ayuda de 400 euros al mes para autónomos, a la que solo podrán optar 10.000 de nuestros 74.000 autónomos y autónomas, ya que excluye a quienes sean familiares del dueño o dueña del negocio, así como a los autónomos societarios que formen parte de cooperativas, sociedades civiles y a muchos otros que no pueden justificar la merma de ingresos. Por ello, el Gobierno asturiano debe utilizar todos los recursos a su disposición para asegurar que nadie se queda atrás. Hace una semana señalamos que para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia sería necesario poder incrementar el nivel de endeudamiento del Principado e incumplir el techo de gasto para poder obtener los recursos adicionales imprescindibles que nos permitan salir de esta difícil situación. No obstante, el Gobierno dispone de recursos suficientes para tomar medidas más ambiciosas que las implementadas hasta la fecha. Por ejemplo, una moratoria en el pago de los 21 millones de euros para abonar la deuda de Sogepsa y la Zalia. No entraré ahora en la dudosa legitimidad precisamente de esa deuda, sobre la que la Sindicatura de Cuentas y la Fiscalía proporcionan sobrados argumentos. Permitiría financiar al 100% el pago de las cuotas a la seguridad social de todas las personas autónomas durante el periodo en el que esté vigente el estado de alarma, sin comprometer la estabilidad presupuestaria. También es fundamental que en los próximos meses se pueda mantener el empleo, así que proponemos utilizar los 20 millones adicionales que el Principado tenía previsto destinar a Sogepsa en 2020 para dotar de apoyo financiero a las pymes y los y las autónomas y poder mantener así sin despidos las mismas plantillas que tenían antes de la crisis sanitaria. Por último, consideramos necesario que los créditos avalados al 100% por Asturgar, concedidos a autónomos y pymes, se realicen con un interés del 0%, de manera que el Principado pacte con las entidades financieras un tipo de interés mínimo abonado desde la Administración. No puede ser que los pequeños negocios y los y las trabajadoras por cuenta propia sigan acumulando deudas a costa de los márgenes de beneficio de las entidades bancarias. Mantener la economía en pie requiere que tomemos decisiones valientes, orientadas a fortalecer el estado de bienestar y a preparar nuestro país para afrontar esta y sucesivas crisis. Los ERTE en la gran industria asturiana y la dificultad o incapacidad para obtener y producir material hospitalero y médico han demostrado la necesidad de que el Estado participe en sectores estratégicos y esenciales, para reducir la dependencia del exterior y asegurar el mantenimiento del empleo. Un buen ejemplo de esta necesidad es la producción de mascarillas y productos sanitarios, en donde pymes, grandes empresas, personal investigador y grupos de voluntarios están fomentando todo tipo de iniciativas para abastecer adecuadamente a los sectores que más las necesitan, yendo claramente por delante de la actividad del Gobierno. En el mismo sentido, es necesario que nuestra agencia de consumo se implique en mayor medida para asegurar que no se incrementan los precios de productos esenciales, desde mascarillas a productos en supermercados. Son muchos los ejemplos de países europeos que se preparan para nacionalizar empresas y sectores clave. Desde Podemos Asturias ya hemos solicitado en la Cámara en repetidas ocasiones la participación del Estado en empresas y sectores que nos permitan asegurar la soberanía productiva, impedir deslocalizaciones y mantener el empleo. Lo volvemos a hacer y apoyamos nuestros argumentos con la fuerza de los hechos y la experiencia. Frente a la pandemia, lo público, lo común, se ha convertido en nuestro único parapeto, tanto sanitario como social y económico. Se ha demostrado también lo que llevamos años reclamando, la necesidad de una banca pública que introduzca competencia en el sector, asegura que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema. En ese sentido, destacamos el caso alemán en comparación con el español, donde el Banco Público KfW ha lanzado una línea de avales por valor de 550.000 millones de euros frente a los 100.000 movilizados por el ICO. Es necesario, en fin, que adoptemos medidas valientes y que garanticemos algunas cuestiones muy importantes. Para empezar, es imprescindible que las 900 personas que están en la lista de espera del salario social lo reciban de inmediato, mediante una concesión automática que no debería diferirse ni un solo día más. De la misma forma, sea mediante una renta mínima o cualquier tipo de subsidio que comience por proteger a la población más vulnerable, necesitamos dar pasos en dirección hacia una renta básica universal e incondicional, algo que cada vez más gobiernos expertos señalan como un horizonte insoslayable. Cualquier Estado con vocación social debe garantizar que nadie se quede fuera de las ayudas del sistema, y esto incluye a diversos colectivos que demandan una política firme y decidida. En el medio rural es fundamental que se fomenten redes de distribución de productos de campo y de mercados, de la misma forma que los y las creadores culturales necesitan una estrategia integral que les permita no solo subsistir durante la crisis, sino que reconozca y fomente su necesario rol en la sociedad.
La Administración cuenta con recursos y competencias para facilitar estas medidas, al igual que puede contribuir a resolver la intolerable situación de miles de personas que están pasando esta cuarentena en micropisos, a pesar de que hay miles de viviendas vacías. Quiero recordar, para ir finalizando, otro de los grandes dramas que están viviendo durante este periodo de confinamiento, la violencia machista, cuyo incremento durante la pandemia solo podremos calibrar con precisión dentro de un tiempo, pero que se presume sobrecogedor. Tenemos que volcarnos para apoyar a todas las mujeres que están sufriendo esa violencia y animarlas a perder el miedo y denunciar. No están solas. Y ya lo hemos pedido en semanas previas, pero hoy quiero reiterarles algo. Asegúrense de que los nuevos centros hospitalarios cuentan con medios y personal adecuados para realizar su labor, que los circuitos de pacientes están bien establecidos y que se cumplan, y de que haya un buen intercambio de información entre todos los niveles asistenciales y las familias. Nadie ignora que se avecinan tiempos duros y que la sociedad va a necesitar toda la ayuda que el Estado y sus instituciones les puedan prestar. Estamos llamadas a trabajar para que la lucha contra la pandemia sea el inicio de un nuevo consenso en defensa de la sanidad pública, del sector de los cuidados, del empleo de calidad y, en definitiva, en defensa de la sostenibilidad de un sistema de protección social que estorba a unos pocos porque pone coto a sus privilegios en nombre de las necesidades de la mayoría. Termino esta intervención reiterando nuestro apoyo al Gobierno en este momento, pero también nuestra preocupación ante la angustiosa situación de las residencias en Asturias. Compartan información de manera transparente, exploren las medidas que acabamos de proponer y que llevamos proponiendo. Nunca estuvo más justificado que digamos que no hay tiempo que perder. Gracias.